Si existe un lugar mágico y misterioso en el planeta, esta es la isla de Pascua, a 5.000 kilómetros de cualquier lugar habitado. ¿De dónde venían los Rapa Nui? ¿Cuál era el lugar donde habitaban? Y que según sus leyendas fue tragado por las aguas. Quizás estamos hablando o nos estamos refiriendo a la mítica Atlántida. Santiago de Chile, la ciudad que vive a espaldas de los Andes. Poco imaginaban aquellos indígenas picunches o promacues que vivían en estas tierras, que en el siglo XVI pertenecían al Imperio Inca, la que se les avecinaba. En 1540, Francisco Pizarro enviaba desde el Perú a Pedro de Valdivia, en busca de nuevas tierras para engrandecer el imperio de aquel rey de España, que tampoco sabía agradecer sus esfuerzos. La conquista no fue difícil en los primeros momentos, pues los nativos agradecían que se les liberase del yugo que les sometía al imperio incaico. Así, y pactando con los caciques locales, el 12 de febrero de 1541 se fundaba la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura, la actual capital chilena. Pero nuestro destino final nos aguarda en plenos mares del sur, la misteriosa isla de Pascua. Pascua, sin lugar a dudas, es la isla de la soledad, es el lugar más aislado del planeta porque estamos hablando de un islote que se encuentra aproximadamente a 3.700 kilómetros de las costas de Chile, país al que pertenece, y a 4.000 kilómetros de las costas asiáticas de Tahití. Por lo tanto, tienen méritos más que sobrados para ser el lugar más aislado del planeta. Esa isla, por lo visto por los análisis políticos que se han podido realizar, tiene una evolución natural en la que aparecen diferentes especies, tanto de árboles como de plantas, como de animales, y en algún momento llega una población. Esa población, desde el punto de vista mítico, procede a través de una visión producida por su dios creador, Makemake. Makemake manda una visión al brujo del rey Hotumatua para buscar una isla nueva en la que aposentarse, ya que la isla en la que iban a perecer iba a hundirse. Tras 7 años de navegación en busca de un sitio donde aposentarse, según la leyenda, claro, encuentran la isla de Pascua. Entonces, la expedición de búsqueda vuelve a la isla de Giva y hacen una migración completa. Toda la gente de la isla se traslada a Pascua. Y es ahí cuando empieza la leyenda de Pascua. Una remota isla en mitad del Océano Pacífico que nos sorprende desde el primer momento que llegamos a ella. Todo el mundo habla de los misterios y enigmas de esta isla. ¿Quién querría vivir aquí? Y sobre todo, ¿de dónde venían aquellos primeros habitantes que levantaron unas esculturas que asombraron al mundo? Más aún cuando vemos los primeros grabados en piedra y los dioses de los hombres que allí habitaron en el principio de los tiempos. Makemake, uno de sus principales dioses, y venido de los cielos, era el creador del mundo y quienes dijo a los Rapa Nui que debían de viajar a una isla en mitad del mar donde vivirían felices. Es muy poco conocida la intervención que tuvo España en la isla de Pascua, porque de hecho el segundo europeo que llega después de Jacob Roggeveen, es decir, después de que sea descubierta oficialmente en el año 1722, en un domingo de Pascua de Resurrección, el siguiente que llega es un español, que se llama Felipe González de Aedo. Llega con 2 navíos, con el Santa Rosalía y el San Lorenzo, 700 hombres, 2 sacerdotes, 1770, sencillamente porque el virrey de Perú tenía mucho interés en que hubiera presencia española en estas latitudes tan lejanas, y allí que se fue Felipe González. Y hizo bastantes aportaciones. Ya digo, es muy poco conocido este viaje, tan solo duró 5 días la estancia de los españoles en la isla de Pascua, pero se hicieron muchas cosas, entre ellos el primer léxico del Rapa Nui, es decir, de su idioma original, y el español se hace en esa época. El primer mapa topográfico importante se hace también en esa época y en esos días, y por supuesto pues toda la peculiaridad y todo lo que les llamó la atención a esta expedición española. Una de las cosas que les llama la atención es la tez blanquecina que tenían en general los pascuenses. Es decir, se dan cuenta de que algunos de ellos tenían incluso una altura mayor de la habitual, de 2,13 y 2,17 respectivamente, como así quedan registradas en las crónicas.
Aquí nos llega lo inexplicable. ¿Cómo podía una cultura primitiva, aproximadamente en el siglo IV, atravesar el océano durante casi 5.000 kilómetros sin ninguna isla donde habituallarse, para encontrar un lugar donde vivir? En una migración donde debían de ir mujeres, ancianos y niños para formar una nueva colonia, algo que por muchos conocimientos que tuviesen los Rapa Nui sobre la navegación es teóricamente imposible. La leyenda cuenta que, al igual que en la Biblia, Makemake creó al hombre y después a la mujer para que pudiesen procrear en aquel lugar maravilloso a donde les había enviado. Más tarde y desde el aire les llevarían alimentos para que pudiesen sobrevivir y dejándoles como norma principal en su vida la adoración del hombre pájaro, aquel que venía de los cielos. Aquellos primeros Rapa Nui que llegaron a Pascua, según su leyenda, provenientes de Iva, su isla que se hundió en el Pacífico, estaban gobernados por su gran rey Ata Matua, que siguiendo las órdenes del dios Makemake, ordenó instalarse en ese inhóspito lugar. Al final hay intercambio de regalos, los españoles les entregan baratijas, los indígenas les entregan todo tipo de alimentos que tienen, y antes de irse lo que hacen es bautizar la isla. Evidentemente en aquel momento no se llamaba la isla de Pascua, la bautizan como la isla de San Carlos, porque en la corona española el rey que teníamos en aquel momento era Carlos III, y colocan 3 cruces en un volcán, uno de los volcanes importantes en la isla de Pascua, junto con toda la ceremonia ritual que te puedes imaginar, en fin, con 21 salvas, con himnos, obligando de alguna manera que los indígenas dijeran unas palabras como Ave María y viva el rey Carlos III de España, que les costó muchísimo, pero al final lo consiguieron. Bueno, cruces que duraron lo que duró un suspiro, porque al día siguiente, cuando se marchan los españoles, las cruces las derriban directamente de este volcán Poiqué, uno de los volcanes sagrados para los pascuenses, y así quedó la cosa. Bueno, el gran problema que existe en la colonización de Pascua es que actualmente los científicos no han sido capaces todavía de determinar de una manera segura y clara cuál es el origen exacto de la población. La población que todos hoy podemos ver si hacemos un viaje a la isla de Pascua no corresponde con la original población de la isla, dado que a mediados del siglo XIX los recolectores de guano, que era un producto de enorme valor para los cultivos en todo el mundo en aquella época, se llevaron una gran parte de la población de Pascua para trabajar en una especie de situación de semiservidumbre o esclavitud a las costas de Perú. Cuando finalmente les devolvieron a su isla, y a partir de 1883, cuando Chile, que era la nación vencedora de la Guerra del Pacífico, se hizo con el control definitivo de la isla, la población había sufrido tal tipo de alteraciones que es muy difícil pensar que tuviera que ver ya realmente con lo que era la programación original de la isla. Este proceso se ha ido deteriorando con el paso del tiempo, de manera que hoy creo que como investigadores y como científicos tenemos que ser serios. Que la población pascuense actual no tiene realmente ya nada que ver con la población original. Esto plantea serios problemas. 1. ¿De dónde vinieron? ¿Quiénes eran y cuándo llegaron? Los arqueólogos han determinado que los restos humanos más antiguos que existen en la isla de Pascua pueden ser como mucho del siglo IV de la era cristiana, es decir, aproximadamente en torno a la época en la que en Europa occidental el Imperio Romano Occidental estaba en sus últimos momentos. Esto es importante situarlo en un marco histórico porque determina que lo que sería el proceso de colonización humana de las islas más remotas del mundo, y Pascua es verdad, como Bouvet, por ejemplo, o como Juan Fernández, que sería un grupo de ellas, es muy reciente. No nos cabe duda que los conocimientos sobre la navegación de este pueblo debían de ser magníficos. Pero navegar en barcos de totora durante miles de millas marinas en aquel océano llamado Pacífico por su descubridor Núñez de Balboa, que debió de ser el único día que aquel bravo océano estaba en calma, es más que imposible. Teorías más o menos fantásticas nos hablan de hombres que venían del continente hundido de la Atlántida, o las más reales, las del eminente doctor y navegante Thor Heyerdahl, nos cuentan que estos primeros pobladores vendrían de Sudamérica, algo muy posible, tanto por sus rasgos físicos como culturales. Pero, de la misma manera, ¿cómo pudieron sortear esta enorme distancia?
Pero la expedición que hace Felipe González no fue la única. Hubo otras dos expediciones todavía menos conocidas que esta que acabo de contar. Una se hizo al año siguiente, en el año 1771, de la que prácticamente no hay vestigios, y la otra se hace en 1772, donde se amplía el léxico del Rapa Nui, es decir, del nombre original que tenía la isla, es decir, Isla Grande, como significa, de esa tablilla rongo-rongo, donde se empieza también a conocer la existencia de esta escritura o de este idioma totalmente insólito y único en toda la humanidad, donde se levantan muchos más mapas, pero luego ya la presencia en la isla de Pascua deja de existir, es decir, a partir de ahí es cuando ya los ingleses empiezan a tomar pues mucha más importancia en estos lugares, y se diluye de alguna manera, hasta el punto de que muchísimas personas desconocen esa presencia española en la isla de Pascua, se diluye en el tiempo. Y fue una pena, porque ya digo que la aportación que hizo, por ejemplo, el léxico de Agüero, que era uno de los oficiales de Felipe González de Aedo, el léxico que hace Agüero junto con el mapa topográfico están considerados como los primeros, los más importantes y los más detallados que se levantaron de la isla. Pascua era un importante bastión estratégico en mitad del Pacífico. Así que después de la llegada de los españoles vinieron los ingleses, que querían aprovechar los recursos naturales de la isla, que vieron eran mínimos, y no podían explicarse cómo podía sobrevivir una colonia de 1 millar de personas allí. No había agricultura, y lo único que vieron viable para sacar provecho de aquel terruño en mitad del mar fue el criar ovejas. Ovejas que pastaban en libertad por la isla libres de depredadores. Lo que más nos llama la atención de la isla de Pascua seguramente sean sus construcciones, los famosos moais, esas estatuas gigantescas de piedra que no se sabe muy bien a quién representan ni qué hacen allí, y tampoco cómo en una isla tan pequeña puede haber más de 1000 de estas estatuas. Hay una explicación mitológica y una explicación más o menos científica y contrastada. La explicación mitológica nos dice que son una representación de los dioses, pero que la construcción no se debía realmente a humanos, sino que estos eran como golems que adquirían vida a través de una energía misteriosa, cósmica, lo que ellos llamaban el mana. Ellos decían que cuando tallaban los moais en las canteras de Rano Raraku o de otros volcanes, estos eran piedras hasta que se les insuflaba la vida. Se les insuflaba la vida cuando se les colocaban los ojos. Pero el gran enigma de Pascua son los moai, esas estatuas volcánicas construidas en una gran cantera. En este lugar, cuando vemos estatuas a medio construir, parece que los moai crecen de la tierra. Pero si tenemos en cuenta que si trasladan con rodillos los moai, debemos de tener en cuenta que, aunque terriblemente pesados, están construidos con roca volcánica, tremendamente frágil, y que el más mínimo golpe partiría y destrozaría todo el trabajo. Los moai son estas esculturas, cabezas, algunas de ellas de un tamaño gigantesco y de varias toneladas de peso, que en un número de 1006 recorren toda la isla. Están colocadas en diferentes partes de la isla y que parten precisamente del volcán sagrado Rano Raraku. La historia nos dice, o más bien la leyenda, que en el tiempo primigenio, huyendo de un continente que se hundió, un continente que en este caso no se llamaba Atlántida ni Atlántico, sino que se llamaba Jiva, los primeros pascuenses salieron en sus balsas y llegaron hasta Isla de Pascua buscando prácticamente esa aguja, ¿no?, en este pajar de aguas del Pacífico, y llegaron a lo que sería una de las montañas más altas del continente hundido. Pues bien, en este lugar, dirigidos por el rey Hotumatua, se asentaron. Durante la travesía, pues uno de los miembros de esta tripulación, 200 personas, el artesano real, empezó a ver la existencia, empezó a percibir que su padre ya muerto se le aparecía, cosa que a él le molestó bastante. Entonces se dirigió al hechicero Jaumaca para que le diera un remedio para que este padre dejara de aparecérsele. Entonces Jaumaca lo que le dio fue ese remedio que en cualquier tradición antigua y en cualquier lugar del mundo te encuentras siempre, fue crear una pequeña talla representando a la persona fallecida. Ahora mismo casi todos los moais que pueden verse en la isla tienen las cuencas vacías. Sin embargo, cuando se montaban, se les colocaban unos ojos de pasta de coral y pasta volcánica, con lo cual tenían una pupila negra y un fondo blanco hecho de coral. En ese momento recibían el mana, o la fuerza cósmica que les hacía levantarse por ellos mismos y colocarse en los ajus, o en las edificaciones o altares edificados para tal efecto.
Una vez que llegaron a Pascua, debía de colocar esa talla delante de su hogar. Pues bien, así lo hizo, y de esta forma el padre difunto que se le aparecía dejó de aparecérsele. Pues bien, como los habitantes de Pascua entonces y todavía hoy son muy supersticiosos, viendo que aquello funcionaba, dijeron, bueno, pues vamos a hacer nosotros lo mismo. Lo que llama la atención es que si el primer Moai se construye de esta forma y es para protegerse de algo y tiene un tamaño de aproximadamente 50 centímetros, tal y como refieren las tradiciones, los Moai de 7, 8, 10 metros, si su función es la misma, están colocados ahí para protegerse ¿de qué? Aquellos Moai debían de ser trasladados a su destino final desde su lugar de fabricación, en la ladera de la montaña. Sobre estos traslados también tenemos cantidad de teorías. La más común nos dice que, tal y como se cree que los egipcios trasladaban las piedras sobre tronco de madera, así lo hacían los Rapanuis. Lo único que no cuadra es que aquí no hay prácticamente ningún árbol para suministrar la inmensa cantidad de madera que sería necesaria para poder moverlos según esta teoría. Muchos eruditos explican que no hay árboles porque los Rapanui los cortaron todos. Otra de las teorías, y quizás la más increíble, según los entendidos, es que los Rapanuis hablan de una energía especial que solo manejaba su chamán o brujo. Esta energía era el famoso maná. Una energía que puede mover los objetos en el aire y colocarlos donde ellos quieran. Quizá debamos de abrirnos un poco más a la ilógica para poder comprender lo que ocurrió en esta isla. En respecto al tema del transporte y la talla, hay que tener en cuenta que es un pueblo bastante primitivo. Es un pueblo que tiene ciertas nociones de navegación, ya que llegan hasta una isla muy aislada, no se sabe muy bien cómo, y debieron ser buenos navegantes, ya que en algunos Moais aparece grabado un barco de cierta complejidad, con más de 2 palos, incluso 3 palos, cosa que aquí hasta después de la Edad Media no tenemos en Europa, por ejemplo. Los Moai. Sobre su significado nos darán montones de explicaciones, pero ninguna cierta al 100%. Si nos remitimos a la lógica, nos daremos de frente contra una enorme pared sin respuesta. Muchos dicen que son monumentos a sus caciques más importantes, pero ¿cómo una isla de poco más de 120 kilómetros cuadrados y menos de 900 habitantes en su época de mayor apogeo pudo tener tantos caciques? La forma de construir los Moais es bastante básica. En roca volcánica, con rocas de más dureza, se va percutiendo la roca hasta lograr la forma que se desea. Una vez que se ha conformado el Moai, según la tradición, ellos solos iban andando a lo que ellos llamaban paso de Moai desde las canteras por una calzada procesional hasta su ubicación definitiva. Esta es la explicación mitológica. La explicación arqueológica a tal efecto es que se utilizaba una especie de grúa, una especie de horquilla hecha con madera de árbol, árboles que ya no existen debido a la deforestación de la isla, pero que a base de cuerdas y de esas horquillas de madera se podían ir trasladando realmente a paso de Moai, ya que se trasladaban golpe a golpe hasta su ubicación definitiva. Después de construir más de 1000 Moais y colocarlos estratégicamente en las orillas de su isla, todos mirando hacia adentro, menos una fila que vigilaría el horizonte, o quizás el mal que podía venir de él, repentinamente dejaron de construir Moais. Dicen los historiadores que por sus guerras internas que no podemos comprender en un pequeño lugar donde cuando caminabas unos cientos de metros ya estarías en territorio enemigo, y al contrario. En Pascua no hay lugar ni para montar una guerra. Quizás ese peligro del que les protegían los Moai se marchó nuevamente, perdiéndose en el horizonte. Pascua, un paraíso que definió el maravilloso escritor Joseph Conrad con una frase: hay 3 cosas en la vida que nunca puedes olvidar. El primer salario que ganas, la primera mujer que amas
y la primera isla de los mares del sur que ves. En Isla de Pascua tenemos a día de hoy contabilizados, es decir, colocados en su último lugar, 1006 moai, que supuestamente salieron de la cantera del Rano Raraku y fueron desplazados, a pesar de su tremendo peso, algo que todavía hoy no está muy bien explicado, hasta los diferentes lugares en los que hoy se encuentran. Hablamos incluso en ocasiones de hasta kilómetros de distancia. Lo que llama la atención es que de estos 1006 moai hay 1001 que están mirando hacia el interior de la isla, como si estuvieran vigilando algo que no querían que de allí se escapara, salvo los 5 moai que están en el Anju Wakibi, que miran hacia afuera, que están mirando hacia ese mar Pacífico absolutamente inmenso. La cuestión en este caso, y es lo que ha llevado a pensar a muchos investigadores que realmente la función de estos moai no era funeraria, puesto que si no estaríamos hablando de que en una isla de 5.000 habitantes, 1.006 moai para enterrar a 1.006 caciques, ¿de cuántos estados estamos hablando en una pequeña porción de terreno? Ha llevado a pensar precisamente en eso, en el que estos antiguos Rapa Nui pascuenses pues intentaran protegerse de algo para lo que colocaron estos moai mirando hacia el interior, algo que bien no querían que entrara en la isla o que bien no querían que escapara. Vuelvo a esas reglas de la magia antigua. Si tú te quieres proteger de algo, haz una talla a imagen y semejanza y la colocas delante de la puerta de tu casa. En este caso, los Rapa Nui antiguos, hace cientos de años, colocaron en su propia casa, en este caso la propia Isla de Pascua, esas tallas para que algo no entrara o bien no salieran a un tamaño gigantesco. Por lo cual tenemos que acabar concluyendo que si el tamaño de los moai era este, igual de gigantesco tenía que ser aquello de lo que se querían proteger.